gusto estar con ustedes hoy, martes 16 de julio. Yo soy Pamela Sarabia y hoy me acompaña la doctora Brenda Figueroa, quien es neumóloga pediatra y que platicará con nosotros acerca de cómo prevenir y combatir las enfermedades más comunes en esta época, enfermedades más comunes respiratorias, en esta época lluviosa. Así que para todas esas personas que nos están viendo y que pues empiezan a sentir algunas molestias o sus hijos incluso tienen algunos tipos de molestia de orden respiratorio, pues este es el programa ideal para que usted nos haga llegar todas sus dudas y sus preguntas. Así que doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días Pamela, igual, gracias por la invitación a compartir con ustedes un tema tan importante y relevante en esta época como lo son las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Sobre todo en las edades de riesgo como los niños y los ancianos. Excelente. Pues les recuerdo que tenemos abiertas nuestras redes sociales para que ustedes nos hagan llegar sus dudas y sus preguntas. En Facebook, en la fanpage de Prensa Libre, pues encontrarán una imagen del consultorio, es ahí donde nos puede dejar su duda. Y bien, en Twitter también con el hashtag el consultorio PL, también estaremos pues chequeando cada cierto tiempo para dar lugar a todas esas dudas que ustedes tienen. Doctora, empecemos pues, ¿por qué en esta época lluviosa, en estas pues ligeras lluvias que tenemos, suelen aumentar las enfermedades de orden respiratorio? Bueno, tenemos varios factores. En primer lugar, nuestro sistema inmunológico se ve afectado por la humedad, ¿verdad? Y al disminuir la temperatura, igual. Nosotros tenemos defensas locales iniciando desde la nariz, las cuales se van abatidas con estas dos situaciones. La otra es que cuando está lloviendo, ¿qué hacemos? Cerrar nuestra casa, cerrar las puertas para que no entre agua, para que no entre zancudos, etcétera. Y con eso, ¿qué hacemos? Dejar que los virus, las bacterias queden dentro de nuestras casas. No tomamos un momento para venir, abrir ventanas y ventilar el hogar, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que incrementen los procesos respiratorios, sobre todo en esta época. Además, un tercer factor es que las bacterias, los virus, este es un medio suficiente para vivir, es el que más les fortalece, el que más les ayuda, la humedad, ¿verdad? Excelente. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes de la época? O sea, sabemos que hay una amplia gama de enfermedades, pero ¿cuáles son las que ustedes suelen ver más recurrentes en estos tiempos? Bueno, nuestras enfermedades respiratorias van a depender mucho de cada persona. Tenemos dos tipos de pacientes, el paciente que tiene sus defensas muy bien y tenemos nuestros pacientes que padecen enfermedades crónicas, entonces cada uno así va a tener el tipo de enfermedad. Un paciente sano, por ejemplo, puede tener enfermedades virales, enfermedades bacterianas, que son las más frecuentes. Dentro de las virales, las gripes comunes, pero también podemos tener los tipos de influenza, influenza estacional, influenza tipo A, tipo B, como en las epidemias o pandemias que han habido, las diferentes influencias, pero ahorita estamos con influenza estacional, ¿verdad? Podemos tener también rinovirus, que son muy frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica. Y otro grupo de enfermedades infecciosas que podemos ver en nuestros pacientes, sobre todo pediátricos, son las bacterianas, infecciones amigdalares, faringitis, y ya, si no controlamos nuestras infecciones a ese nivel o nuestro sistema inmunológico no está del todo suficiente, no estamos vacunados, pues ya podemos tener enfermedades pulmonares graves, neumonías, bronquitis agudas, ¿verdad?, que nos pueden repercutir en la salud posterior de nuestros pacientes. Muy diferente del paciente con enfermedad crónica, un paciente asmático, un paciente con enfermedades como fibrosis quística, discinesias ciliares, que ellos tienen otro tipo de infecciones, pueden tener, aparte de las bacterianas y las virales, también enfermedades por hongos, parásitos, que también nos van a dar un problema social, porque igual van a estar contaminando al resto de nuestra familia, ¿verdad? Claro. Ahorita usted me habló pues de dos grandes grupos, ¿verdad? Las enfermedades virales y las enfermedades bacterianas. No sé si podemos ampliar un poquito al respecto de cómo actúa cada una de estas dos enfermedades para que también pues el público logre diferenciar entre una y otra. Claro, bueno, para nuestras enfermedades virales son las más comunes en la edad pediátrica, igual en la edad adulta, en tercera edad sobre todo, pero en la edad pediátrica son muy frecuentes por el contacto que hay entre niños, en los colegios, en las guarderías. Estas enfermedades sobre todo van a hacer que nuestros pacientes presenten síntomas de decaimiento,
síntomas agudos que van a impedir su actividad diaria en el sentido de ir a colegio, que deberíamos dejarlos en casa. Lo contrario a enfermedades bacterianas es las virales pueden presentar fiebre, pero son fiebres leves. Las bacterianas nos van a presentar fiebres, pero son fiebres altas. Ahora, la sintomatología local, los pacientes con enfermedades virales pueden presentar mucha secreción nasal. Las patologías bacterianas van a tener un paciente más decaído, con más sintomatología, ¿verdad? Excelente. Ahora, doctora, pues hablamos bastante de los niños en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables a padecer algún tipo de enfermedad respiratoria en esta época? ¿Quiénes son los que están pues más expuestos? Definitivamente los niños, ¿verdad? Por el colegio, por las guarderías y por los hermanitos. Los hermanitos que llevan al colegio llevan los virus a casa, pero los más susceptibles y los que más problemas nos dan son los menores de 1 año y en énfasis los menores de 6 meses. Son los que más complicaciones pueden presentar. Ok, y bueno, en caso de estos pacientes que usted me platica, menores de 1 año, menores de 6 meses, pues para los padres de familia muchas veces también es muy difícil detectar tal vez porque pues el niño llora, el niño todavía no nos puede decir qué está sintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de síntomas debería estar un padre alerta para saber que se trata de un tipo de enfermedad respiratoria? Lo que es básico en casa cuando tenemos un paciente pequeño, un bebé, es tener un termómetro, ¿verdad? Entonces nuestro paciente está irritable, un bebé va a estar irritable por 2 cosas, o tiene hambre o no, o tiene que cambiarse. Si revisamos pañal, está limpio, no tiene hambre, ya comió, hay que tomar nuestra temperatura, no solo sentirlo caliente, no, hay que tomar la temperatura y ver si hay fiebre. Si hay fiebre, ya es un paciente en riesgo, hay que consultar. Porque el hermanito nos transmitió un virus, mi pacientito puede tener obstrucción nasal, pues yo limpio la naricita, no pasa nada, pero si mi paciente ya tiene fiebre, esto es una alerta para nosotros y tener que llevar a ese pequeño paciente al médico para evitar las complicaciones posteriores. Ok, ahora, pues estamos hablando bastante en el caso que ya se presentan los síntomas, ¿verdad? Pero retrocedamos un poquito. ¿Qué maneras hay o qué formas hay para poder prevenir todo este tipo de enfermedades en esta época? O sea, pues tenemos un buen lapso de tiempo en nuestro país en el que pues todavía no se dan las lluvias y que podríamos estar de cierta forma preparándonos para esta época lluviosa. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se deberían de tomar para prevenir todo este tipo de enfermedades respiratorias? Bueno, tenemos varias etapas en las que podemos prevenir. Inicialmente nosotros aconsejamos vacuna de influenza, la vacuna antigripal en etapas de septiembre, octubre, para que lleguemos a estas épocas ya cubiertos. No poner la vacuna en marzo, abril, que ya no me va a hacer una inmunidad adecuada, sino ponerla a finales de año para protección del año siguiente. En los menores que tengan sus vacunas de neumococo, que son las bacterias que más frecuentemente nos dan infecciones en oídos, a nivel pulmonar, nos dan neumonía, nos dan otitis. Entonces, prevención como tal es la inmunidad por las vacunas. Ahora, una vez ya tenemos bacterias o virus en el ambiente, ya sea colegio o casa, pues las medidas de prevención ya vienen a ser diferentes dependiendo de los síntomas que presenten. Enseñar a los niños desde pequeñitos que estornudan, que tosen, a cubrirse, igual lo podemos hacer con Kleenex y tirarlos, no con manos porque nos contaminamos, y si nos cubrimos con manos, pues para eso tenemos el alcohol en gel, tenemos el jabón, y enseñar a esos pequeños a lavarse ya desde muy temprana edad las manos y así evitar toda la diseminación de virus o bacterias que podemos ocasionar, ¿verdad? Excelente, doctora. La voy a interrumpir un par de minutos acá porque tenemos que ir al primer corte. Me gustaría que al regresar pues ya tratáramos el tema. Ahorita digamos tenemos cubierto lo que es la prevención, ya lo que son los tratamientos. Una vez que pues no se logró prevenir adecuadamente la enfermedad y que inevitablemente nos contagiamos o de alguna forma adquirimos uno de estos virus, pues qué es lo que procede a partir de entonces. Recuerda que estamos tratando hoy el tema de pues las enfermedades respiratorias más comunes en esta época de lluvias, y estamos para eso acompañados de la neumóloga Brenda Figueroa. Así que si tiene alguna duda, háganosla llegar por medio de nuestras redes sociales. Tu belleza, tu orgullo,
tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de vuelta en el consultorio de Prensa Libre tratando el tema de las enfermedades respiratorias más comunes en esta época, y para eso estamos acompañados de la doctora Brenda Figueroa, que nos está compartiendo pues todas los tips y también todas las medidas de alerta que hay que tomar en cuenta cuando principalmente tenemos niños en casa, que son los más vulnerables a padecer este tipo de enfermedades. Doctora, antes de irnos al corte pues platicábamos un poco acerca de la prevención, de ir enseñando a los niños a taparse su boca, a limpiarse sus manos después de estornudar, este tipo de cuestiones. Una vez adquirido el virus o la bacteria, pues, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? No solo en niños, sino hablemos ahorita en términos generales y después nos enfocamos en una población específica. El tratamiento va a depender mucho de cada paciente, va a depender de los antecedentes que cada paciente tenga, si nosotros consideramos que es una infección viral, una infección bacteriana. Es una de las cosas que yo les sugiero siempre tener, como les comentaba, el termómetro en casa para diferenciar es esto viral, es esto bacteriano. Por lo general, los cuadros virales leves como las gripes nos dan fiebres abajo de 38 grados centígrados, ya las infecciones bacterianas nos dan fiebres altas arriba de 38 grados y medio. Pero también tenemos virus que nos dan infecciones y fiebres muy fuertes, como la influenza, que eso nos van a dar fiebres de 39 y medio, 40 grados centígrados. Y dependiendo de cada uno, va a ser el tratamiento. Lo que les aconsejo, si no sabemos ahorita, el paciente está estable, tiene fiebres bajas, hidratar muy bien a nuestro paciente, que tomen bastantes líquidos, agua pura es muy recomendable, porque eso va a hacer que las secreciones no se espesen, sean más líquidas y al niño le cueste menos poderlas expulsar. Podemos dar medicamentos para que la sintomatología del paciente no sea muy fuerte, los dolores de cabeza, que son los síntomas que acompañan a estas infecciones, sean leves, y para eso pues podemos utilizar acetaminofén, paracetamol. No se aconseja en niños el uso de aspirinas, de bebetinas, porque todo eso nos puede conllevar a otro tipo de enfermedades que pueden tener consecuencias fatales en los pacientes pediátricos. Ya si vemos que el paciente extendió 72 horas y no ha mejorado, las fiebres incrementan, ya hay que consultar para ver si se asoció a una bacteria y haya que dar algún otro tipo de tratamiento. Doctora, aquí usted mencionó un punto muy importante, pues mencionó un par de medicamentos que no son adecuados en niños. Entonces, se da un problema muy común en nuestro medio, que es la automedicación. No solo, bueno, yo decido que tengo gripe, porque pues ni siquiera estoy segura, ¿verdad? Entonces yo me medico contra la gripe, pero también se da el problema que los padres medican al hijo al final. O sea, yo entiendo que es una medida un poco, a veces uno entra, los padres me imagino un poquito en frustración, en preocupación y quieren que su hijo se sienta mejor, pero ¿es realmente esto adecuado? No, definitivamente no es adecuado, y sobre todo porque vamos a la farmacia, nos recetan algo. Bueno, si me recetan un acetaminofén, no pasa nada, pero si me recetan algo que en lugar de ayudarle vamos a tener efectos secundarios, y sobre todo lo hacen con antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al consultorio, ya le dieron un antibiótico, no mejoró, al tercer día le cambiaron otro, el niño empieza a hacer resistencia, las bacterias empiezan a hacer resistencia a estos antibióticos y ya hay que utilizar uno de mayor espectro, que finalmente todo tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, tenemos que individualizar cada caso y así tener el tratamiento. Y como les digo, si usted es una fiebre leve, menos de 72 horas, podemos tratar con líquidos y acetaminofén. Si necesitamos algo más, pues ya habrá que consultar. Ok. Doctora, ahora pongamos el caso de... Hablábamos de las vacunas que pueden ayudarnos para prevenir en estos. ¿Qué tan frecuentes deben ser estas vacunas? ¿Una vez al año? ¿Se deben dar más frecuentemente? ¿Y a partir de qué edad están recomendadas o no hay ninguna limitante? No, sí, definitivamente. Por ejemplo, el neumococo, que es la ideal para los pacientes pediátricos, esa debe de ir a los 2, a los 4, a los 6 meses de vida, y un refuerzo a los 18 meses. Si mi paciente ya tiene más de un año y no le he puesto ninguna de neumococo, pues puedo ponerle todavía una dosis, no va a tener la misma cobertura que si tengo el esquema completo, pero igual me brinda una protección
que no está de más. Ahora, con la vacuna de influenza, la antigripal, esa sí se recomienda en niños a partir de los 6 meses, la dosis pediátrica, una y al mes un refuerzo y posteriormente una anual. Con el paciente arriba de 3 años recomendamos una vacuna anual, ¿verdad? Y sobre todo esto en pacientes de riesgo en la edad pediátrica y en los pacientes en la tercera edad. Ok. Doctora, digamos, en una persona que este tipo de enfermedades se vuelve recurrente, o sea, digamos, tiene la enfermedad, se hace el tratamiento, se cura y a los pocos meses vemos que tiene una recaída. ¿Qué podría estar pasando? ¿Puede ser que se esté tratando de una forma incorrecta o qué otro problema podría estarse dando en este caso? Así es. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro gripal, después tengo otro cuadro gripal, después tengo otro, yo tengo que consultar qué pasa. Miren, me estoy enfermando seguido. Puedo tener un cuadro de inmunodeficiencia en donde mis defensas no están adecuadamente para combatir estas bacterias o estos virus, o bien padezco alguna alergia o alguna enfermedad crónica de fondo que me esté haciendo susceptible a adquirir cualquiera de estas enfermedades. A veces tenemos un paciente asmático que no sabe que es asmático, simplemente lo lleva la familia a la clínica y me cuenta, está enfermándose periódicamente, pero entonces buscamos la causa del por qué ha sido esa recurrencia, ¿verdad? Y muchas veces detrás de ello hay enfermedades crónicas o rinitis o asma, hay otras enfermedades, no precisamente solo los cuadros gripales. Como vemos en la mayoría de población, nos enfermaremos 2 veces al año de cuadros gripales, pero no más allá. Si nos enfermamos más allá de ello es porque algo hay de fondo en este paciente. Okay. Cuando hablamos justamente de estas cuestiones más de fondo, por ejemplo las alergias, una persona que, como usted decía, resulta que en lugar de 2 veces al año, que puede ser la media, estamos hablando de 5 veces al año, pero que puede ser que presente un cuadro de alérgico, por ejemplo. ¿Cómo se tratan este tipo de alergias? ¿Hay alguna forma de tratar la alergia precisamente y así evitar o disminuir este tipo de cuadros de orden respiratorio? Okay. Las alergias son una patología de base que la podemos controlar, no curar del todo, pero sí controlar, y los pacientes se controlan, van a estar tranquilos, pero para eso igual necesitamos hacer un diagnóstico, ver el paciente, sus niveles de alergia, a qué productos son alérgicos, para retirarlos de ellos. Pero en general, inicialmente en un paciente con alergia retiramos muchas cosas, por ejemplo, alfombras en los lugares en donde descansamos, en donde dormimos, en los colegios no deberían de existir alfombras, el aire acondicionado en los vehículos, el aire acondicionado en los colegios, en las oficinas, todo eso me hace incrementar las patologías en los pacientes alérgicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también disminuyen nuestro sistema de defensas. A veces queremos que nuestra casa huela rico, que asistinque fabuloso, que olores, y todo eso me va a incrementar también las alergias respiratorias. Los perfumes que nos ponemos, los talcos, todo eso me va a incrementar la sintomatología respiratoria en estos pacientes. Todas esas cuestiones que a veces vemos tan sencillas y que realmente se vuelven parte de nuestra vida diaria, debemos de irlas eliminando para evitar así los cuadros a repetición de la patología. Doctora, ahora en el caso de cuadros más severos, de cuadros un poquito más graves, que principalmente en los niños, ¿a qué deben estar alerta los padres? ¿Qué tipo de síntomas tienen de verdad que decir, bueno, esto ya no es una cuestión de que yo lo pueda llevar con un médico general, sino que yo ya tengo que buscar un especialista para tratar este problema, cuando son cuadros ya un poquito más serios? Sí, es lo que les comentaba. Siempre nuestro termómetro es la medida, ¿verdad? Entonces, nuestra temperatura arriba de 39 ya nos alerta. Algo más está pasando. Entonces, yo veo a mi paciente, veo cómo es su respiración. Siempre tenemos que levantar su camisita, ver cómo está respirando, ver si tenemos algún tipo de disociación entre la respiración. Ya está respirando más agitado, más rápido, movimientos en nariz, cambio de coloración. Es porque el paciente ya tiene un problema pulmonar infeccioso que puede arriesgar la vida de nuestro paciente, llevarlo a una emergencia, consultar rápido. Eso es en relación a un cuadro agudo.
pero también debemos consultar en cuadros crónicos, como usted me preguntaba, y cuadros recurrentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que buscar algo más a fondo en este paciente. De acuerdo. Doctora, me gustaría pues regresar ya un poquito con el tema de cómo tratar también los ambientes. Lo hablamos al principio, que se da mucho porque pues por falta de ventilación y este tipo de cosas. ¿Cómo tratar los ambientes donde pues conviven muchas personas al mismo tiempo? Escuelas, oficinas, por ejemplo, donde hay aires acondicionados también, que es un tema que usted trató. Entonces recuerde que estamos en el consultorio de Prensa Libre. Nos puede hacer llegar sus preguntas por nuestras redes sociales, tratando el día de hoy las enfermedades respiratorias más comunes de la época. Muchas gracias. A los que creyeron que no existiese lugar en donde la palabra vale más que el dinero, en el que sus ciudadanos vencen el miedo honrando sus promesas. Y la verdad no se somete ante la presión. Hoy les decimos que sí existe, porque es tiempo de elegir la palabra de honor antes que todo. El Quetzalteco, palabra de honor. Ahora de lunes a sábado. Estamos de vuelta en el consultorio de Prensa Libre, hablando hoy de las enfermedades más comunes, las enfermedades respiratorias más comunes en esta época, principalmente en niños y pues adultos mayores, que suelen ser las dos poblaciones más vulnerables. Doctora, hablábamos un poquito de cuestiones preventivas, también de cuadros ya más severos, y en algún momento se tocó el tema de los aires acondicionados, que suelen también ser tal vez un foco donde pues suele darse este tipo de enfermedades un poquito más. Entonces, me gustaría enfocarme a cuestiones ya como oficinas, colegios, donde muchas personas conviven al mismo tiempo. Entonces, puede ser que pues este tipo de virus o bacterias se desarrollen con más facilidad. ¿Cuál es la manera correcta de tratar estos lugares? Porque, si bien es cierto, tal vez yo me enfermo, yo llevo mi tratamiento, me curo, pero resulta que igual el virus continúa en el ambiente. ¿Cómo podemos combatir entonces este tipo de enfermedades en lugares cerrados como estos? Bueno, en primer lugar, el niño que se enferma no debe de seguir yendo al colegio, porque si no vamos a contaminar a todo el resto de pacientes. Estando en colegio, pues ya igual, explicarles el tapado de boca, el tapado de nariz, el lavado de manos. Ya los niños están ahí en contacto, no compartir alimentos, tenemos que tener una cierta distancia entre pacientes para que no tengamos esa contaminación. Lamentablemente en colegio se dificulta un poquito porque los virus pueden transmitirse incluso hasta 1 metro de distancia, entonces están los niños sentados casi que a medio metro, cuesta un poquito, pero sí deberíamos de tener 1 metro de distancia entre cada niño. Los colegios no deberían de estar alfombrados, no estar encerrados, tener ventanales grandes, porque para cuando el niño ya salga del colegio, abrir estas ventanas, limpiar superficies, lo mismo en casa, y así evitar esa diseminación. En trabajos igual, los escritorios deben de tener un ambiente mejor si es 2 metros, ¿verdad? Porque en el 1 metro todavía tenemos esa contaminación. Los aires acondicionados tienen 2 problemas. Uno, que me acumulan hongos, me acumulan bacterias, el polvo, que cuando lo abrimos, pues igual eso se va a diseminar en el ambiente. Y el segundo es que inhiben mi sistema de defensas. Nosotros tenemos en nariz unas vibrisas que a la hora de sentir esa temperatura tan fría, pues también me va a dar problema en la mecánica de defensa local de la nariz. Entonces sí debería de haber ambientes con ventanales para que así se puedan ventilar y no necesitemos de aires acondicionados, pero en lugares pequeños, en edificios cerrados, pues a veces se dificulta un poquito eso, pero eso debería de ser lo idóneo, ¿no? Okay. Y en el caso existe el aire, como usted dice, pues sería lo idóneo que existiera la ventilación natural, pero en el caso de los lugares donde hay aire acondicionado, ¿hay alguna forma de limpiar estos? Continuar con el mantenimiento de estos equipos y darle el mantenimiento en las etapas que corresponden para que no vayan formándose
sobre todo hongos, que es lo que se transmite a través de estos sistemas de ventilación. Ahora platiquemos un poquito acerca de cuánto dura una de estas enfermedades, cuánto es común o cuánto es lo normal de duración de una de estas enfermedades respiratorias, porque pues hay muchas personas que presentan algunos síntomas y que pasan 3, 4 semanas quejándose de estos síntomas, que pica la nariz, que pica la garganta, pero como que no termina de fluir nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo normal que debería pues durar una enfermedad bien tratada, digamos, bien ya manejada? ¿Cuánto sería lo usual? En general, una semana. En un paciente con su sistema inmunológico normal y todo, una semana, de 3 a 7 días máximo. Si mi cuadro duró más de ese tiempo o me sobreinfecté con una bacteria, entonces tengo que ver si ya necesito un antibiótico o no. O lo que hablábamos, hay algo más en mi sistema inmune de base, alguna otra enfermedad asociada que no deja que termine de resolver la patología. De acuerdo. Ahora, doctora, pues platicábamos también un poquito acerca de todo el tema de la alimentación. Aquí nos entraba una pregunta de una pues lectora, de una usuaria, que nos dice si hay algún tipo de medicamento o hay algo que se le pueda dar a los niños, por ejemplo, para aumentar sus defensas. Entonces, fuera de cámaras, pues platicábamos un poquito acerca de lo importante de la alimentación. Me gustaría que nos compartiera un poquito de eso para todas las personas que nos están viendo, pues que no necesariamente tiene que ser un medicamento, sino que pues con la alimentación nos puede ayudar bastante. Así es, nosotros siempre queremos que nos dejen defensas, que nos dejen vitaminas, pero si mi niño está bien nutrido, tiene un buen peso, por lo general va a tener un sistema inmunológico sano. Pero ¿qué alimentación debo darle a este niño? Una alimentación rica en verduras, rica en frutas, carnes, pollo, pescados, ¿verdad? Dependiendo de la edad que vaya incrementando, porque cada alimento se va introduciendo a diferentes edades. Pero debe ser una dieta bien balanceada, porque ¿qué pasa? El niño ya no quiso comerse la fruta, sino quiere una bolsita de Tortrix. Entonces, ¿qué alimento es esto? No es ningún alimento, y al contrario, los preservantes y colorantes que toda la comida chatarra o las frituras contienen, nos pueden desarrollar un incremento tanto de los problemas respiratorios como problemas renales. Entonces, no está bien alimentado nuestro niño, por ende no va a estar bien nutrido y por ende no va a tener un sistema inmunológico adecuado. Pero si mi paciente tiene una dieta balanceada con todos los nutrimentos, tiene que tener un sistema inmunológico funcional bien, si mi paciente es sano. Ahora, si tiene un problema de base, pues ya ahí sí va a haber que agregar algún estimulante del sistema inmunológico. Okay. Se habla mucho de la vitamina C para combatir, por ejemplo, la gripe. ¿Qué tan cierto es esto y cuál es la manera correcta de consumirla? Porque pues ahora que me como una naranja porque tiene vitamina C o que exprimo un jugo porque tiene... Pero ¿en realidad funciona esto? Definitivamente las vitaminas, sobre todo las liposolubles A, D, C, E, K, nos van a ayudar mucho a revitalizar nuestro sistema respiratorio. Pero ¿en qué dosis? En las dosis que me da mi porción de frutas en la mañana y mi porción de frutas en la tarde, ¿verdad? Entonces las frutas están contenidas con una cantidad adecuada de las vitaminas que necesitamos en mis 2 porciones al día. No necesito estar tomando suplementos a menos que yo tenga una enfermedad de base, pero si no, me tomo mi jugo de naranja o me como mi naranja o me como cualquier otra fruta para que mis niveles estén adecuados, ¿verdad? Entonces yo creo que comiendo naturalmente sano tenemos que tener una cantidad adecuada de vitaminas y mejorar nuestro sistema inmune. Doctora, estamos llegando al fin del programa. Me gustaría que usted cerrara pues con algunos consejos puntuales, 5 o 6 consejos puntuales de qué se debe hacer. Se lo dejo a ustedes, y ya sea de prevención, de tratamiento e incluso de cómo tratar a nuestros hijos para combatir este tipo de enfermedades. 5 o 6 consejos puntuales que usted le pueda dar a la audiencia para pues tratar de padecer un poquito menos o pasarla no tan mal cuando una de estas enfermedades llega. Bueno, y sobre todo para las familias que tienen más de un hijo, ¿verdad? Evitar esa diseminación, cubrirlos, salimos, tratar de que no se mojen, hay frío, ponerles sus abrigos, sus gorras, que eso nos va a hacer que el cambio de temperatura no sea muy drástico y así los síntomas no se den más fuertes. En casa, pues ventilar, aunque a veces nos da miedo abrir las puertas cuando un paciente está enfermo, eso nos ayuda más para que el virus pueda salir de casa, ventilar bien,
limpiar superficies con antibacterianos, que también nos va a ayudar a que esos virus, esas bacterias vayan muriendo, nuestra dieta sana, ¿verdad? Nuestra dieta bien equilibrada, y yo creo igual, el lavado de manos es el punto más importante tanto para los problemas respiratorios, digestivos y para cualquier otra enfermedad que sea transmitible, ¿verdad? Y lo último, tal vez, doctora, si puede recalcar también en lo de la automedicación. Ah, sí, definitivamente, ¿verdad? Empieza mi paciente, yo puedo hidratar a mi paciente, yo puedo utilizar acetaminofén, pero si necesito algo más, consultemos para que no tengamos complicaciones posteriores, ¿verdad? Y algo muy importante igual, si podemos, tratar de vacunar a nuestros niños para evitar igual el contagio o la adquisición de patologías que pueden ser inmunoprevenibles. Pues doctora, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por compartir sus conocimientos hoy con nosotros y con toda la audiencia de Prensa Libre. Le agradecemos pues muchísimo. Gracias, Pamela, por la invitación, un gusto estar con ustedes. Recuerde que el próximo jueves, 9:30 de la mañana, un nuevo consultorio. Igual, si usted sintonizó tarde el programa de hoy, 3:30 de la tarde, puede ver la retransmisión. De cualquier forma, mañana en la edición impresa tendremos un resumen de este programa. Le agradecemos su atención, yo soy Pamela Sarabia, hasta el próximo martes.